¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más hasta que ya saben que su casa, este plató abierto siempre a ustedes. Estamos en Arenal número 8, por cierto, a ella lotería de Navidad, pero estamos también en un correo electrónico platoabierto@televigo.com, ese que aparece en sus pantallas, y es a través de ese correo electrónico donde pueden intervenir en este programa. Saben que desde que es grabado por medidas COVID, no hacemos programación en directo y por tanto no tenemos abierta nuestra línea telefónica en directo, así que todas las preguntas, quejas, sugerencias que deseen hacer están en ese correo electrónico platoabierto@televigo.com, un buzón para ustedes. Saben que los martes nosotros comenzamos la programación en Plato Abierto y que lo hacemos siempre repasando la actualidad municipal, más centrados que nunca durante estas últimas semanas en los asuntos que tienen que ver con la pandemia, con el coronavirus, que sigue creciendo, aunque en menor medida, en el área sanitaria de Vigo. Saben que en la última semana, sobre todo, el gran número de altas está paliando la cifra global, pero con todo, los contagios, aunque ayer nos daban un ligero respiro, siguen siendo importantes, 116 en la última jornada, y además, como pronosticaba el consejero de Sanidade, se cumple eso de que es ahora cuando empieza a crecer la presión asistencial. Tenemos 73 personas ingresadas en planta y ya 20 personas en la UCI, y cada vez más la pandemia, la crisis sanitaria, se ve repercutida en una crisis económica, ahora con los hosteleros pendientes de ayudas con el cierre de sus establecimientos. Será uno de los asuntos que podremos tratar a continuación con la concejala de Bienestar Social, Yolanda Aguiar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María. Y el Concello, que se sigue ya no preparando, sino que después de la primera ola estaba preparado para esta segunda, sino adaptando a los nuevos casos y las nuevas circunstancias, sobre todo en el apartado de Bienestar Social. Yolanda. Sí, afortunadamente esta segunda oleada nos ha pillado ya con la experiencia de los dispositivos y de todas las medidas que pusimos en marcha en el mes de marzo. Se aprende de la experiencia, como es lógico, y se van mejorando muchas cosas. Hemos puesto en marcha un dispositivo para personas sin hogar. Estamos desviando ya a hoteles y hostales a todas aquellas personas que quieran hacer uso de este dispositivo. Tenemos alojados a día de hoy 18 personas en hoteles y hostales en estos recursos, donde además reciben asistencia de su trabajadora social, reciben todos los servicios necesarios durante este toque de queda que tienen que obligatoriamente llevar a efecto a partir de las 11 de la noche. También hemos puesto en marcha un punto de atención social continuada, que tiene asistencia presencial de trabajadoras sociales hasta las 10 de la noche, así como un teléfono de emergencias para que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado estén permanentemente en contacto con nosotros. Se nos están derivando casos a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana. Bueno, estamos ahí siempre dispuestos a atender las necesidades que están surgiendo. Y después, bueno, una partida muy importante que es la de las ayudas de emergencia, en el que estamos realizando ya prácticamente 3 comisiones de ayuda de emergencia a la semana para conceder esas ayudas económicas con la mayor rapidez y la mayor inmediatez posible, así como las tarjetas de alimentos. Desde hace mucho tiempo, cuando teníamos conversaciones con la concejala de Bienestar Social, nos decía que su departamento intentaba ayudar a todo aquel que quería ser ayudado. Había gente que prefiere no utilizar recursos del Ayuntamiento de Vigo, gente que prefería no acudir al albergue, por ejemplo. Sin embargo, ese toque de queda hace obligatorio que entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana no haya nadie en la calle, en vía pública. ¿Está siendo complicado convencer a alguna gente a acudir a esos recursos municipales? Sí, bueno, hay todo tipo de perfiles, María. Hay personas que están en situación de calle y que no quieren efectivamente estar en esa situación y acuden al dispositivo, y son personas pues, normalizadas pero con un problema de vivienda. Y hay otras que están en situación de calle desde hace mucho tiempo y que trabajar con este tipo de personas es mucho más complicado. Son personas que tienen ya otro tipo de perfil, son personas que tienen adicciones, son personas que incluso tienen patologías de carácter dual, una adicción y una patología, un problema de salud mental. Y bueno, como yo siempre le explico a los ciudadanos que de vez en cuando llaman y dicen, oiga, que hay un señor durmiendo en los soportales de no sé dónde.
pues yo les digo, no es que el ayuntamiento no vea a esas personas, que no son transparentes, las personas no son transparentes. Eso quiere decir que esa persona ha acudido allí, la unidad de calle, porque como bien sabes tenemos una unidad de calle medicalizada, ha acudido allí, le ha ofrecido los distintos recursos que el ayuntamiento pone a su disposición y han rechazado el recurso. Y en muchos casos, además, María, la realidad es que también rechazan asistencia sanitaria, que incluso es igualmente grave, ¿no?, y preocupante. Es decir, que nos ofrecemos acompañarles a un hospital porque vemos que tienen un problema de salud y rechazan incluso esa asistencia sanitaria. Por lo tanto, yo siempre digo lo mismo y tú me conoces desde hace años. Los servicios sociales son de prestación obligatoria, pero de recepción voluntaria, y nosotros contra su voluntad no podemos obligar a una persona a utilizar un recurso. En los casos más graves, lo que hacemos es elevar un informe a la Fiscalía para que sea la Fiscalía la que intervenga mediante un ingreso involuntario de esas personas, pero sí que es cierto que, que los ingresos involuntarios, como afectan a derechos fundamentales, hay que tener cuidado en la forma en la que se tramitan esos casos también de ingresos involuntarios. Estamos analizando esta pandemia como podemos desde los medios de comunicación. En muchas ocasiones lo hacemos a través de cifras, porque son las cifras las que nos llegan, las de número de infectados, número de personas que están en un hospital, en la UCI, por desgracia también número de personas que fallecen en España, en Galicia o en el área sanitaria. Eran 21 en las últimas 24 horas en Galicia, 7 de ellas en el área sanitaria de Vigo. Intentamos, en la medida de lo posible, los que somos responsables de la información, no solamente decir números, sino como mínimo, y dentro de la Ley de Protección de Datos, saben ustedes que no llegamos a cada caso, es imposible conocer o trasladar las identidades con edades, con situación. A través de servicios sociales, Yolanda, lo que nos podemos acercar es a la realidad de las personas que están viviendo esta crisis, y yo no sé si en esa realidad encontramos diferencias entre la primera ola y en la segunda. Sí lo hay en las cifras, también en parte por el número de PCRs que se están haciendo en estos momentos, que elevan mucho las cifras globales. A nivel social, ¿cómo está llegando esta segunda ola? Los perfiles, María, ya los notamos muy alterados y muy modificados en la primera ola. Creo que ya he dado el dato en alguna ocasión, en torno al 30% de los 10.400 familias que hemos atendido en la primera ola, el 30% aproximadamente, el 28,5% para ser exactos, eran personas que nunca habían sido usuarias de los servicios sociales. Y una vez que ahondas en los perfiles de esas familias, pues eran básicamente personas que habían sido despedidas por motivos COVID, personas que estaban en un ERTE y todavía no habían accedido a las ayudas del ERTE, personas que estaban en lo que se denomina ahora, con un eufemismo, la economía informal, es decir, personas que se dedicaban a la venta ambulante o a la chatarra, que eran autónomas antes en cuanto a su economía y dejaron de serlo por el confinamiento. En esta segunda oleada, el sector más afectado, como es evidente, es la hostelería y la restauración. Y estamos notando que también el cierre de algunos pequeños comercios, una afectación en la vida y el trabajo de los autónomos. Aquí la pena, María, y nos cansamos de repetirlo, es que el Ayuntamiento de Vigo, tanto a efectos de combatir la pandemia como a efectos de combatir la crisis social, está absolutamente solo, porque la Xunta de Galicia ni está ni se le espera. Yo, para que los oyentes se hagan una idea, la Xunta de Galicia ha recibido del Gobierno de España más de 700 millones de euros para combatir la pandemia en todos sus frentes, en el frente sanitario, en el frente educativo, en el frente social. Bueno, pues al Ayuntamiento de Vigo ha llegado 0 euros, María. Las ayudas a los hosteleros y a la restauración, ¿dónde están las ayudas? Es que llegan tarde, llegan mal, se anuncian, pero no se ven plasmadas en ninguna disposición oficial y, claro, los negocios cierran, claro que cierran. Un hostelero no puede tener abierto su negocio con la verja bajada y teniendo que pagar salarios, teniendo que pagar alquileres, teniendo que pagar luz. Pues nosotros demandamos de la Xunta de Galicia que ejerza sus competencias exclusivas, porque la competencia, tanto en el ámbito del comercio como en el ámbito de la hostelería, es una competencia exclusiva de la comunidad autónoma, y que ejerza esa responsabilidad y que utilice los fondos, insisto, que le ha transferido el Gobierno de España precisamente para combatir con medidas contundentes la crisis de la restauración, de la hostelería y del comercio. Bueno, pues todas esas personas que están entrando en una crisis social llegan al Ayuntamiento de Vigo, y es el Ayuntamiento de Vigo, una vez más, con la política social en solitario,
quien tiene que asumir la crisis económica de esas familias. ¿Cabe la posibilidad de que esos fondos se atajen en vez de a través de política social con ayudas directas a estos sectores? El Ayuntamiento de Vigo, bueno, ya estamos haciendo ayudas directas, no solamente a estas personas, ya digo, no solamente a los usuarios habituales de los servicios sociales, es que quien está asistiendo a estas personas con ayudas directas es el Ayuntamiento de Vigo. Es que nosotros desde el mes de marzo, María, hemos adjudicado 1,4 millones de euros en ayudas de emergencia, 1,3 millones de euros en becas de comedor para que los niños más vulnerables puedan tener su comida diaria en los comedores escolares. Y si no pueden ir a los comedores escolares porque ese comedor está cerrado, el Ayuntamiento de Vigo se está haciendo cargo de la alimentación de esos menores. Por lo tanto, es el Ayuntamiento de Vigo el que está adjudicando ayudas directas. Lo que nos gustaría, María, insisto, es que la Xunta de Galicia invierta esos 700 millones de euros en las personas, en los vigueses, y si no quieren invertirlo ellos porque tienen un problema de gestión, porque sí que es cierto que los ayuntamientos somos la administración territorial más próxima al ciudadano, los que testamos mejor la realidad social, la realidad económica, pues que le transfieran a los ayuntamientos esos fondos y nosotros encantados gestionaremos esos fondos de forma inmediata y las pondremos en los hogares de todos y cada uno de los vigueses que lo necesiten. Sin ir más lejos, María, la Comunidad de Andalucía, que está gobernada por el Partido Popular, recibió fondos del Gobierno de España para luchar contra el COVID e inmediatamente publicó una disposición en el boletín oficial de la Comunidad Andaluza haciendo un reparto territorializado por los ayuntamientos en función de una serie de ratios de población, de edad, de incidencia de la pandemia, de la enfermedad, etc. Pero de forma inmediata. Pues yo invito a la Xunta de Galicia a que copie de la Comunidad Andaluza y haga exactamente lo mismo, que transfiera a los más de 300 ayuntamientos de toda Galicia esos fondos que nosotros, que somos unos magníficos gestores, los ayuntamientos de España, seremos capaces de hacer llegar a las familias esos fondos. Bueno, pues hablando de cifras y de gestores, las cuentas municipales, conocíamos la semana pasada a través del alcalde de Vigo la cifra global de esas cuentas y también a lo largo de la semana pasada, día a día, intentaba ir desgranándolas. Bueno, son muchos apartados y mucho dinero en cada uno. ¿Cómo está Servicios Sociales? ¿Cómo está la concejala? ¿Satisfecha con lo que toca? Sí, satisfecha porque es el presupuesto más alto de política social que ha habido nunca, desde que gobierna Abel Caballero. Ya ha sido una apuesta constante de este gobierno, desde que gobierna el alcalde, porque desde el año 2007, María, la política social se ha incrementado en un 280%, que se dice pronto, pero es muchísimo. Vamos a ir este año a un presupuesto de 20 millones de euros, de los cuales hay incrementos notables en determinadas partidas. Hemos querido hacer unos presupuestos muy sociales, muy centrados en las personas, además con cosas novedosas que hemos incluido en el presupuesto, que creo que este es el momento de acometer infraestructuras importantes que podamos tener finalizadas antes de que termine esta legislatura. Hemos incrementado la partida de ayudas de emergencia. El alcalde se ha comprometido a que no va a haber límite de gasto en las ayudas de emergencia. Ya salen de partida con un incremento notable, pero en todo caso, si tenemos que recurrir al superávit o a remanentes, lo haremos. Con un incremento de más de 1.300.000 euros en la partida del servicio de ayuda en el domicilio, porque entendemos que las personas mayores, las personas dependientes necesitan ese suplemento y esa asistencia, con un incremento notable también de la partida de becas de comedor y de material escolar, porque entendemos que hay que hacer un esfuerzo con los menores más vulnerables y como decía, con dos proyectos muy bonitos y muy interesantes de inversión en infraestructuras. Vamos a rehabilitar de forma integral el Centro de Servicios Sociales de la calle Princesa. Vamos a rehabilitar todo el edificio para hacer un centro de servicios sociales moderno y adecuado a la apuesta que estamos haciendo por las políticas sociales, y también vamos a rehabilitar en una zona que estaba un poco deteriorada del casco histórico, rehabilitar un edificio de 3 plantas en el que vamos a crear el primer centro integral de formación para personas en riesgo de exclusión social. El primero de estas características de titularidad municipal de toda España.
Para ambos hay presupuesto en el presupuesto municipal del próximo año, 2021, pero no sé cómo está el proyecto de obra. ¿Dará tiempo a que el próximo año vean a la luz esos dos edificios? Sí, los dos los podremos inaugurar en el curso del 2021. La rehabilitación de Princesa la acabaremos antes y hacia finales de año estaremos en disposición de inaugurar el centro de formación. Además, centro de formación que nace no solamente con la regeneración urbana física integral de una parte del territorio importante del Casco Bello, sino que también ya nace con un proyecto de formativo que también está dotado presupuestariamente en el presupuesto del año 2021, con lo cual tendremos actividad ya organizada en el ejercicio 2021. Yolanda, hoy se presentaba precisamente en el Banco de Alimentos de Vigo la gran recogida de este año, siempre coincide con el mes de noviembre, sabemos que es una de las entidades con las que colabora activamente el Ayuntamiento de Vigo y sabemos que para esta entidad es muy importante también esa gran recogida anual y es grande porque lo que intentan es reponer stocks que pretenden que les dure la mayor parte del año o por lo menos hasta el verano, algo que está siendo complicado. Está siendo complicada también la gestión con las personas, precisamente porque lo que nos piden es distancia social y eso en servicios sociales y en cualquier ámbito en el que requiera un contacto directo con las personas es más complicado. Lo van a hacer en su mayoría de forma telemática. Importante también, ¿no?, el trabajo que hacen este tipo de instituciones para ayudar desinteresadamente a quienes no lo tienen. Sí, por supuesto. Yo siempre pongo en valor la labor que realizan en Vigo las entidades del tercer sector. Para nosotros su trabajo es fundamental, muy necesario y, bueno, y buena muestra de ello es que el Ayuntamiento de Vigo apoya económicamente a esas entidades porque entendemos que hacen una labor fundamental. Entidades como AFAN, entidades como las Misioneras del Silencio, como el Comedor de la Esperanza, como el Banco de Alimentos, son muchas las entidades que colaboran con el Ayuntamiento y con los que nosotros además estamos muy comprometidos porque hacen una labor y además tengo que decir, hacemos una labor muy coordinada, nos hablamos mucho, son muy complementarios de los servicios sociales y son recursos que nosotros utilizamos con frecuencia porque dependiendo un poco del perfil del usuario a veces es más adecuado un recurso que otro y estamos muy bien coordinados. Yo estoy encantada de la interlocución que tengo, ya digo, con entidades como AFAN, con TENCI, con el Banco de Alimentos, con Vida Digna, con el Comedor de la Esperanza, con Sor Guadalupe, de las Misioneras del Silencio, son colaboradoras y estamos en constante contacto. Tengo que decir además que nos han ayudado mucho en esta pandemia a organizar bien los comedores sociales. Hemos querido evitar esas colas de la pobreza que son tan estigmatizantes y bueno, creo que lo hemos hecho razonablemente bien. Estoy muy satisfecha. El contacto con estas asociaciones, y nos decía la concejala en algún momento, el contacto con la Xunta de Galicia en cuanto a servicios sociales estaba siendo bastante fluido en el trabajo en lo que respecta a la pandemia. Yolanda, entiendo que no tienes nada que ver con el área de sanidad, que la sanidad es una competencia exclusivamente autonómica, pero yo no sé si en esas reuniones se está viendo la evolución no solamente social, sino también sanitaria, toda vez que estamos viendo que las cifras continúan subiendo en el hospital, que todavía estamos en ratios perfectamente asumibles, pero que también los tuvimos en la primera ola de la pandemia y se llegó a hablar de un hospital de campaña en el IFEBI. Yo no sé si esto ha entrado en la conversación ya. Pues mira, tengo que decir que la coordinación con el Sergas está siendo magnífica. Yo sabes que soy de un talante. Bueno, me gusta dialogar, me gusta cooperar y me gusta la lealtad institucional por encima de todas las cosas. Tengo que decir que estoy en contacto con el nuevo gerente, con Javier Puente, con fluidez, nos hablamos, estamos muy coordinados los servicios sociales de los centros de atención primaria y del Hospital Álvaro Cunqueiro y Menxueiro con los servicios sociales comunitarios básicos nuestros. Constantemente ellos nos manifiestan necesidades y nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, las estamos atendiendo. Estamos haciendo una labor importante, María, porque sí nos lo ha solicitado el Sergas, de atención a las familias confinadas en sus domicilios, porque esas familias, al estar confinada toda la familia, no pueden salir ni a hacer la compra, ni a la farmacia, ni a hacer ningún tipo de gestión, y de eso lo estamos haciendo nosotros desde los servicios sociales, porque así nos lo demanda el Sergas, y creemos que
bueno, que es leal institucionalmente, que las instituciones nos entendamos. Los ciudadanos lo que esperan de nosotros es que las instituciones cooperemos, colaboremos y nos entendamos. Por eso yo lo que demando de la Xunta de Galicia es que sean leales institucionalmente, que se dirijan a nosotros, que cooperen con nosotros, porque seremos muchísimo más eficaces y los ciudadanos además así nos lo agradecerán muchísimo más. Se consigue mucho más con una relación fluida y sensata de colaboración que con la confrontación. Yo no soy de confrontar, yo soy más de colaborar y me gustaría que la Xunta mirara para esta ciudad y que la Xunta invirtiera en esta ciudad en política social y no nos tuviese abandonados. Es lamentable que sea así, pero en el caso de Cergas tengo que decir que la interlocución es cómoda y es fluida. ¿Y hay preocupación por esa gestión sanitaria, por esa evolución? Bueno, yo creo que estamos todos adoptando medidas muy contundentes para invertir la curva. Me consta que se está haciendo un esfuerzo enorme desde la gestión sanitaria, igual que se está haciendo un enorme esfuerzo desde los servicios sociales del Ayuntamiento. Nosotros queremos llamar a la prudencia, a que la gente sea precavida, María, a que si eres positivo o te han confinado porque has estado en contacto con un positivo, seamos responsables, quedémonos en casa. El Ayuntamiento va a estar ahí para darles los servicios que necesiten. Si necesitan servicios de ayuda en el hogar, si necesitan cuidadores de barrio, si necesitan auxiliares que les vayan a hacer la compra, yo lo que les pido a las familias es que tengan un poquito más de paciencia. Ayer tuvimos una magnífica noticia con la cuestión de que podremos tener una vacuna altamente efectiva, por encima de un 90% en el próximo mes, y ya queda poco. Yo quiero dar un mensaje de esperanza, de ánimo, de optimismo. Sé que esto está siendo duro psicológicamente, muy duro, pero ya se ve la luz. Entonces, no lo estropeemos ahora. Cuando salgamos de este nuevo semi-confinamiento, no seamos irresponsables. Ayer hablábamos en la Comisión de Seguimiento del COVID de que la gente estaba, sobre todo en el Paseo de Bouzas, ¿no? Comentaba el intendente de la policía local que estaba el muelle del Paseo de Bouzas lleno de gente consumiendo sus cervezas. Yo llamo a la prudencia. Consumamos en casa, con los convivientes, sigamos las instrucciones que nos están dando las autoridades sanitarias y así, entre todos, seremos capaces de superar este bache enorme. Pues con ese mensaje de prudencia, si te parece, Yolanda, terminamos hoy, porque es bueno también recordarle a la población que la medida de lo posible es de que está en la mano de todos. Muchísimas gracias, como siempre. Un placer, María. Gracias por invitarme. Pues ustedes ya lo saben, cuídense y cuiden a los que tienen a su alrededor. Un beso.